Hablaremos hoy de diluvios. No del diluvio, sino de otros diluvios, porque además del que aparece en las Escrituras, existieron otras tradiciones, muchas de ellas anteriores, que han dado cuenta de lluvias terribles que terminaron con buena parte de lo que había vivo en la tierra, de las entidades vivientes. Pero no solo aparecen lluvias como catástrofes primigenias, en muchos casos se habla de nevadas, en el Edda, por ejemplo, tifones, maremotos. De todos modos, contaremos exclusivamente casos de diluvios. Entre los chinos, un espíritu maligno llamado Kung, en un arranque de cólera, rompió de un frentazo una de las columnas que sostenía el cielo. La bóveda celeste cayó sobre la tierra y todas las regiones quedaron inundadas de golpe por unos aguaceros gigantescos. No sé si de este mismo golpe o de otro similar extraen los chinos la explicación de la inclinación del eje de la Tierra. el eje de la Tierra, sí, claro. Sí. Esta pequeña inclinación es justificada también porque una de las columnas quedó un poco dañada, entonces el techo de la Tierra, que es la bóveda celeste, naturalmente, como bien sabemos, todos los que no estamos contaminados por la lectura de, ¿cómo se llama el tipo ese que sabe todo? El del Big Bang, el de la televisión. Bueno, no sí, importa. el señor Todos sabemos bien que... El que más sabe es Stephen Hawking, pero el que usted habla es Carl Sagan. Carl Sagan. Sí, eso es. Bien, esta es la visión china del diluvio. Cae la bóveda celeste sobre la tierra y todas las regiones quedan inundadas de golpe. O sea, ni siquiera es necesaria una lluvia, todo el agua cae de golpe. Sí. No, bien. Hay dos mitos antiguos que pueden haber sido antecedentes del diluvio del Génesis. Uno es acadio y el otro griego. El mito acadio era también común entre los sumerios, solo por vecindad, no solo por metonimia. También lo hicieron suyo los hurritas y los hititas. En él, la diosa de la sabiduría, Ea, advirtió al héroe Utnapishtim, el Noé de los acadios, advirtió a este muchacho que los otros dioses, dirigidos por Enlil, habían proyectado un diluvio universal. Dice, vamos a hacer un diluvio universal que estos tipos ya me tienen podrido. Ea le recomendó al héroe que construyera un arca. La advertencia de Ea a Utnapishtim tuvo lugar en sueños, que es la mejor manera de presentarse un dios ante un héroe sin necesidad de andar llamando la atención de los vecinos, que anda siempre cogoteando a ver si se le presenta a este o aquel dios al héroe de al lado. El motivo de Enlil y los otros dioses para destruir a la humanidad parece haber sido la omisión de los sacrificios de Año Nuevo. O sea, se olvidaron de hacer los sacrificios de Año Nuevo y estos dioses dijeron, bueno, vamos a destruirlos mediante un diluvio para que aprendan lo que es bueno. Utnapishtim hizo caso de su sueño y construyó un arca de 6 pisos que tuvo la forma de un cubo. Empleó betún para calafatearla. El arca fue construida en 7 días. Imagina el arca que sería, ¿no? Sí. Un arca de 6 pisos construida en 7 días con forma de cubo, sí, tiene tantas probabilidades de flotar como un bolsón de plomo. Bueno, cuando comenzó a caer una lluvia devastadora, Utnapishtim, su familia, los artesanos y los ayudantes que cuidaban la hacienda del héroe, además de algunos animales y todas las clases dominantes, entraron al arca. Utnapishtim se encargó de cerrar las escotillas. Cuentan que la tormenta fue de tal magnitud que hasta los dioses huyeron aterrados al cielo, donde se agazaparon como perros. Este diluvio duró 7 días, recuérdese que el bíblico duró 40, lo cual demuestra la superioridad de la Biblia sobre estos textos primitivos.
Contamos hace tiempo que un investigador inglés del siglo XVII, llamado Burnet, se puso a hacer unos cálculos y llegó a la conclusión de que no había manera de que el diluvio bíblico de 40 días hubiera cubierto la tierra. Burnet demostró que el agua que pudo haber llovido en esos días era insignificante desde el punto de vista pluviométrico. Explicó que toda el agua existente en el planeta era insuficiente para cubrir no ya los más altos picos, sino los más humildes montes. Años más tarde, sus discípulos hicieron el cálculo siguiente: lápiz y papel. Superficie del planeta, 432 millones de kilómetros cuadrados. Si lloviera toda el agua contenida en la atmósfera, 1.300.000 millones de litros, y sin quedar ni una gota, ni una molécula, cosa harto improbable, la Tierra quedaría cubierta con una capa de 3 centímetros de agua. Bueno, ha de comprenderse que todo esto, lo del diluvio, lo estamos diciendo en forma metafórica. Sí, claro, sí. Así que eso es todo. Esperé que todo el mundo se acordara, etc. Sí. Graves agrega otra dificultad a la historia bíblica. Citemos: las dimensiones del arca contravienen los principios de la construcción naval. Una nave de 3 pisos, hecha de madera y de 138 metros de longitud, se habría roto al más ligero embate de las olas. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esto tampoco, porque así somos piolas todos. Exactamente. Así somos todos piolas, ¿viste? Aprovechando los conocimientos que la tradición nos ha brindado, que más no sea la tradición reciente, aprovechamos para, con armas que otros nos han provisto, derrotar a quienes vivieron antes de la invención de esas armas. Sí. Es como volver al siglo X antes de Cristo y aniquilar los ejércitos de Ramsés. Sí. Sin ir tan para lo lejos. Cual tenemos que retroceder otros 3 siglos. 3 siglos más. Muy bien. Pero con la ametralladora. Sin ir tan lejos, es como derrotar las culturas de Pincel y nuestros caciques, o en América del Norte, con los rifles Remington, que pertenecían a otra. Bueno, se hizo, muchachos. Bien, volvamos al mito acadio. Cuando paró de llover en el 7º día, Utnapishtim salió y miró a su alrededor, que es lo que hubiéramos hecho todos nosotros. Vio una masa de agua limitada por 14 cumbres lejanas. Toda la humanidad se había ahogado. Esto lo comprendió más que lo comprobó. Sí. El arca fue arrastrada por la corriente hasta el monte Nisir, donde Utnapishtim esperó 7 días más. Entonces envió una paloma que, al no encontrar lugar donde posarse, regresó al arca, etc. Después de otros 7 días lanzó una golondrina, que también volvió, mejor dicho, y finalmente liberó un cuervo que encontró carroña de la que alimentarse. Las aguas habían bajado. Bien. El héroe y los que lo acompañaban salieron del arca, hicieron libaciones, quemaron maderas aromáticas. Los dioses olieron ese aroma, se congregaron alrededor del sacrificio. Ishtar, nada menos, elogió a Utnapishtim por haber salvado a algunos, pero vino a aparecer Enlil, el que había organizado el diluvio, y gritó enfurecido que ningún hombre debía escapar a la destrucción. Algunos dioses, entre ellos Ea, tuvieron que explicarle a Enlil que aquel héroe había sido puesto en sobreaviso del diluvio, ya que no toda la existencia debía desaparecer, etcétera. Mucho argumento, pagan justos por pecadores, etcétera. Varias páginas de pésima literatura. Hasta que Enlil, resignado, debió conformarse con un castigo incompleto. El mito griego cuenta que Zeus se había enojado por el canibalismo de los pelagos. Convengamos que el canibalismo es un pecado mucho peor que la ausencia de sacrificios en Año Nuevo, si es que no se trataba de la misma cosa. Entonces desencadenó un diluvio sobre la tierra con el propósito de exterminarlo todo. Deucalión, el rey de Ftía, advertido por su padre, Prometeo, construyó una arca, otra más, y se guardó en ella con su esposa Pirra,
que era rubia, ya que pirra en griego quiere decir Eso rubia. mismo. Cuando la lluvia cayó, todos parecían haber desaparecido, salvo Deucalión y Pirra. El arca flotó 9 días hasta que las aguas bajaron. Entonces fue a posarse sobre el Parnaso, el monte Parnaso, o, según dicen algunos, en el monte Etna, que yo he tenido a la vista, o en el monte Athos, aquel el monte donde están estos conventos, el monasterio ese maravilloso. Monasterios maravillosos. ¿No? Cuando desembarcaron sanos y salvos, Deucalión y Pirra ofrecieron un sacrificio a Zeus, se acercaron a orar al templo de la diosa Temis, suplicaron que la humanidad volviera a la vida, y Zeus, enternecido, escuchó la súplica y envió a Hermes y a Temis para asegurarles que cualquier petición que hicieran les sería concedida. Y Temis les dijo, de modo oracular, tal como hemos dicho, no sé si se recuerda, recién. Arrojad detrás de vosotros los huesos de vuestra madre. Como Deucalión y Pirra habían perdido a sus madres y de ningún modo podían dar con sus huesos, intuyeron que la diosa se refería a la madre tierra, cuyos huesos bien podían ser las piedras. Agarraron algunas y las lanzaron tras de sí por encima del hombro, y estas piedras se convirtieron en hombres o mujeres según las hubiese arrojado Deucalión o Pirra. Y de este modo la humanidad quedó restablecida. No era exactamente lo que habían pedido. No. Habían pedido que volvieran a la vida los mismos que habían muerto. Claro, ahí hay recuperación. Sí. Digamos, para terminar, que el diluvio fue de poca utilidad. Parece que algunos pelasgos habían logrado eludir el castigo de Zeus y se habían salvado no ya con arcas, sino escondidos en las mayores alturas del monte Parnaso, y cuentan que cuando supieron que Zeus había posibilitado la regeneración del mundo, reanudaron rápidamente la antropofagia que había provocado el enojo del príncipe del Olimpo. La maldad continuó imperando sobre las naciones, y es más fácil creer en lluvias ecuménicas que tapan las cordilleras que en muchedumbres bondadosas que renuncian al crimen y al pillaje. Ciertamente. Además, porque el castigo de todos no implica la redención de todos. Esto quizás en algún manual garantista lo van a poder comprobar. Estaba pensando en aquel refrán que dice que siempre que llovió paró. No es suficiente. No es, o sea, puede parar y puede haberse acabado todo. Claro. Es un refrán inútil, por cierto. Hay un lugar para como cada... todos los refranes, no sé. Todos los refranes, sí. Pero además hay un lugar para cada cosa, y se supone que el lugar de el agua es abajo, es arriba, y el lugar de la tierra es abajo. Y eso también es otra tontería, ya que no sabemos qué cosa es arriba y abajo. Sin embargo, si hay una cosa que va hacia abajo es el agua. Es el agua. Ese. Y después estaba pensando también en la forma en que la gente se tomó estas cosas, entre acadios y sumerios, lo de Gilgamesh. Gilgamesh en algún momento cuenta que estas cosas, es lógico que ante grandes pecados, gente que tiene grandes poderes, haga grandes macanas. Y esto es lo que le molestaba a él, que conservaba su parte de hombre y decía, estas cosas de los dioses, lejos de hacernoslos respetar más, nos hacen temer en personas que teniendo tanto poder sean capaces de tanta iniquidad. Y me parece que es un buen consejo. Estaba pensando... Utnapishtim fue el mentor de Gilgamesh, el claro, inmortal, exactamente. que también se rebeló de algún modo contra los dioses, ante la muerte porque de no Enkidu. Quería morirse. ¿Va? Sí, y después ante la muerte de su amigo Enkidu. Sí, claro. Pensaba, así que un cubo flotando por ahí no tiene gran destino, y entonces ¿cómo se explica la cuna de Moisés, que además debería ser calada? Vamos, o nos Porque cuentan parece más flotable una cuna con un bebé que un cubo con 700.000 animales. Y los animales pueden ayudar más que un bebé, mire que un bebé se pone... Igual, ¿viste? No, yo creo en eso, no me cuesta creer. El arca tenía quilla. Hay cosas que me resultan mucho más difíciles. El arca tenía quilla y podía ser navegable, muchachos. Claro. Pero bueno, el otro diluvio que nos quedó por ahí es el Maya, del que nadie habla, pero hubo una muerte de la humanidad por agua, que ellos la citan. Habla de eso nuestro amigo Eliot cuando habla de Flebas el Fenicio y habla de la muerte por agua como un castigo divino. Ahora, arca. ¿Por qué un arca? Nunca es un barco, ¿no? Nunca es un barco. Y además, los tipos que quedaban por ahí inundados
un tronco, una canoa, debían haber sobrevivido un montón. Sí, claro. El único que registra esa supervivencia clandestina, por decirlo así, Ciertamente. es el mito griego, ¿no? Exactamente. Donde dice que los pelagos se ocultaban en las alturas. Claro, ¿por qué a nadie se le ocurrió hacer ni siquiera una canoa? Claro, y además naturalmente subirse encima de alguna cosa que flote. Pero bueno, siguen siendo objeciones de sí, un concejal de Vicente López. Canibalismo condenado por Zeus. Zeus, a ver si nos entendemos, el padre de él se había morfado los pies. Ah, bueno, por eso, recordando lo que él había sufrido casi en carne propia. No es justo, zafaste y por eso ahora, claro, nos recuerda también a algunos concejales. Y la última que se me ocurrió de estas cosas es fácil tirar cosas y que se vuelvan nombres. Tenemos a los mirmidones, tenemos otras cosas. Ahora, lo que no entiendo es, Noé, como le digo a algunas amigas llamadas Noemí, salva a la humanidad, reconstruye las cosas, y el tipo ¿qué hace? Se baja del arca, después está con los pajarracos, ahí justo la paloma, con lo bueno que es el cuervo, salvó a la paloma, pero bueno. Y el tipo agarra una fruta que andaba por ahí, la machaca, convierte el vino, se emborracha, ¿y qué pasa? No lo castigan, lo castigan al hijo que lo vio desnudo. Sí. Digo, parecen los edictos policiales de Buenos Aires. Digo, ¿por qué uno comete un pecado y lo castigan al otro? No es justo. Aún así, me parece, frente a las cosas que nos pasan cotidianamente con la lluvia, que cada vez que empieza a caer una gota, como va a pasar apenas vosotros estén saliendo de esta radio, uno debería preguntarse, ¿será que hemos cometido algún pecado que...? No veo a ninguno de los empleados de los canales Sí, que ante la declaración del estado de emergencia por parte del Servicio Meteorológico hagan ninguna consideración acerca de nuestros pecados. Claro, diciendo... Claro, vienen grandes tormentas, se ve que hemos pecado mucho esta semana. Sí. Nunca lo dicen. Nunca lo dicen. Y todos se limitan a decir, bueno, me parece que esta tarde llueve. Y llueve. Es un hermoso vals de difícil rastreo que cantaba Oscar Alonso, un joven Oscar Alonso, y que es una obra de un guitarrista, Horacio Petrosi, que fue guitarrista de Gardel. Y es precioso. Tenemos la posibilidad de escucharlo con un poco de ruido, pero es ruido de la lluvia. Ahí va. Canta Oscar Alonso, llueve.